Nunca he sido de las que se meten en líos, y mucho menos en historias de bodas, prometidos indecisos o triángulos amorosos. Siempre he sido profesional, discreta y muy dedicada a mi trabajo. Pero a veces, la vida nos lleva a situaciones que jamás imaginamos. Y por mucho que intento encontrar una explicación lógica a lo sucedido, sigo sin poder decirlo con exactitud, porque todo sucedió de esa manera. Quizás fue el destino. Quizás fue una gran ironía de la vida. O quizás el amor decidió jugarme una mala pasada. Me llamo Ana Clara. Tengo 32 años y soy decoradora de eventos, especializada en bodas. He organizado cientos de ceremonias, he visto novios nerviosos, novias llorando de emoción, familias reconciliándose, y también he visto muchas cosas tristes, ¿sabes? He visto novias engañadas el día anterior, madres que no aceptaban la boda, y también he visto parejas que parecían estar bien, pero no tenían ninguna conexión. Aún así, siempre creí en el amor. Ese que nos quita el aliento, que nos transforma, que lo trastoca todo por dentro y aún así tiene sentido. Pero nunca había experimentado nada igual. Hasta ese día, era una mañana normal, de esas en las que te despiertas pensando en la cantidad de correos que tienes que responder. Acababa de terminar mi café cuando recibí una llamada de Camila. Dijo que necesitaba urgentemente un decorador para su boda, que el evento sería en menos de 2 meses y que el anterior profesional había desistido del proyecto. Al principio, casi me negué. Tenía la agenda muy apretada y planear una boda con tan poca antelación era una locura. Pero ella insistió. Dijo que había visto mi trabajo en redes sociales y que no confiaba en nadie más. Sentí que había algo más en su voz. No era solo urgencia, era como si realmente quisiera impresionar a alguien. Acepté. Quedamos para el día siguiente en el lugar de la boda. Cuando llegué, Camila ya me estaba esperando. Guapa, elegante, con una de esas sonrisas que casi parecían falsas de perfectas. Me lo explicó todo, el estilo de la boda, las flores, la hora, la paleta de colores, los detalles. Habló con una seguridad admirable, hasta que llegó Rafael. El novio entró en la habitación con una sencilla camisa blanca, pantalones de vestir y una expresión algo cansada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío. De esos que no sabes de dónde vienen, me saludó con cortesía, y noté que no estaba tan emocionado como la novia. Respondía a todo con un sí, lo que prefieras, o vale. No parecía alguien que estuviera a punto de vivir el día más feliz de su vida, pero intenté no pensar en ello. No me correspondía cuestionar su relación. Estaba allí para hacer lo mejor que podía. Como siempre, pasaron los días y las reuniones con ambos se hicieron frecuentes. Camila era una perfeccionista extrema. Quería que todo saliera a su manera, incluso el número de pétalos en el pasillo. Rafael simplemente observaba. A veces me miraba cuando ella le daba la espalda. Una mirada curiosa, o tal vez triste. Hubo un día en particular que jamás olvidaré. Estábamos preparando las mesas en el comedor. Camila tenía que irse a una reunión de negocios, así que solo estábamos él y yo. Fue la primera vez que hablamos de verdad. De algo que no fueran flores o colores de servilletas. ¿Te gusta lo que haces?, me preguntó con una leve sonrisa. Me encanta. A veces es estresante, pero ver el resultado final, ver el brillo en los ojos de los novios, es gratificante. Se rió, medio irónicamente. Debe ser agradable creer eso. Eso se me quedó grabado todo el día. Su tono no solo era dubitativo. Era doloroso. Como si dijera, ya no creo en el amor. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Pensé en él. En su silencio, su tristeza oculta, sus miradas que parecían pedir ayuda, y ahí fue cuando empecé a sentir miedo. Miedo de lo que eso pudiera significar. Miedo de involucrarme, aunque solo fuera internamente, con alguien que ya tenía un camino trazado. Miedo de salir lastimado, o peor aún, de lastimar a alguien más. Quería alejarme. Juro que lo intenté. Pero el destino tenía otros planes, y eso es lo que os voy a contar ahora, la historia de cómo me contrataron para decorar una boda. Y terminé viviendo un amor que jamás imaginé. Me gradué en diseño de interiores con mucho esfuerzo. Por la noche, después del trabajo. A menudo me quedaba despierta estudiando, soñando con tener mi propia empresa. Y funcionó. Con el tiempo, abrí mi propio pequeño estudio de decoración.
No era nada del otro mundo, pero era mío. Lo más curioso, a pesar de vivir rodeada de amor, anillos, promesas y besos emotivos en el altar, yo misma nunca he tenido una historia así. He tenido relaciones, claro. Algunas fueron buenas, otras me enseñaron a no aceptar menos de lo que merezco. Pero ese amor abrumador del que tanto hablan las parejas, nunca me ha pasado. Me acostumbré. Pensé que tal vez mi misión era ayudar a otros a experimentar este tipo de amor. Que mi papel era estar entre bastidores. Preparar el terreno para las historias de otros, mientras la mía continuaba, en silencio. No me sentía incompleta, pero tampoco completa. Era como si me faltara una pieza. Una pieza que ya había aprendido a ocultar muy bien de los ojos de los demás. Por eso, cuando conocí a Rafael, no fue solo él quien me impactó. Fue como si hubiera desempolvado un rincón de mi corazón que ya no recordaba que existía. Y eso me asustó muchísimo, porque sabía que una historia como la nuestra no comenzaría bien, y cuando algo sale mal, siempre nos preguntamos si puede terminar bien. Recuerdo exactamente el día que Camila me llamó. Era un martes nublado, uno de esos días en que el cielo se ve un poco cansado. Estaba terminando de desmontar la decoración para una mini boda en la montaña cuando respondí, con las manos aún sucias de polvos florales y cinta adhesiva. La voz del otro lado era decidida y práctica. Hola, ¿eres Ana Clara? Vi tu Instagram. Busco decorador urgentemente. Mi boda es en 2 meses. ¿Estás disponible? ¿2 meses? Eso ya levantó sospechas. Ya falta poco. ¿Ya tienes la ubicación y el proyecto inicial? Pregunté. Lo tengo todo. Solo necesito a alguien que entienda lo que quiero. Alguien con buen gusto y mano firme. Tú pareces ser esa persona. Programó la reunión para el día siguiente, en un conocido espacio de eventos de la ciudad. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Camila era de esas mujeres que te fijas incluso antes de mirarla. Alta, rubia, con el pelo perfectamente peinado, tacones de aguja y una carpeta negra con todo impreso en papel satinado. Me recibió con una sonrisa fría y una mirada que evaluaba cada detalle, incluso mi ropa. Me gusta todo muy ligero, floral, pero sin exagerar. Nada excesivo. Busco sofisticación y delicadeza, sin parecer infantil. Y sobre todo, puntualidad. Entendido, asentí. Profesionalismo ante todo. Ya había tratado con novias exigentes. Me mostró las referencias, los planos del salón, el presupuesto. Todo estaba impecable. La boda sería grande, unos 300 invitados, una ceremonia al atardecer y una cena formal después. Fue entonces cuando oí que la puerta del pasillo se abría detrás de mí. Me giré. Y él entró. Rafael, alto, moreno y de expresión seria. Vestía una camisa azul claro con las mangas arremangadas y llevaba el pelo revuelto, como si hubiera llegado tarde a una reunión importante. Él no sonrió, ni siquiera parecía entusiasmado. Camila, por otro lado, cambió de postura inmediatamente. Corrió hacia él, le dio un beso en la mejilla y le dijo, cariño, ella es Ana Clara. La decoradora. La que te mencioné. La que salvó nuestro matrimonio. Le tendió la mano, firme y educado. Mucho gusto. Gracias por aceptar ayudarnos. Y fue en ese apretón de manos que sentí una pequeña conmoción. No puedo explicarlo. No era visible en absoluto. Pero dentro de mí, algo se movió. Intenté ignorarlo. Hablé nuevamente con Camila, pero a partir de ese momento fue imposible hacer como si nada hubiera pasado. Mientras ella explicaba los arreglos que quería en la mesa de dulces, observé discretamente a Rafael. No opinaba. Solo escuchaba, asentía y, a veces, se rascaba la nuca como si estuviera en otra parte, y quizás realmente lo fue. Simplemente no imaginé que, en tan poco tiempo, este hombre, que debería haber estado viviendo el día más feliz de su vida, iba a sacudir todo lo que yo creía sobre el bien y el mal, y peor aún, que me fuera. Los primeros días de trabajo fueron intensos. Camila quería que todo fuera perfecto y nunca perdía la oportunidad de recordármelo. Me enviaba mensajes en mitad de la noche con nuevas ideas, largos mensajes de audio con detalles de inspiración de revistas internacionales y hojas de cálculo con agendas apretadas. Rafael, en cambio, apenas participaba. En las reuniones, solo escuchaba. Daba 1 o 2 opiniones, pero era como si estuviera allí solo por obligación, hasta que una húmeda tarde de viernes ocurrió algo simple, pero lo cambió todo. Estaba en el almacén del lugar, revisando jarrones y piezas decorativas que se usarían en la ceremonia. El equipo iba con retraso con la entrega, así que decidí encargarme yo mismo.
El lugar estaba caluroso, oscuro y lleno de cajas apiladas. Al intentar mover una caja grande con soportes de hierro, resbalé un poco. No me caí, pero casi. Fue entonces cuando oí su voz detrás de mí. ¿Siempre lo haces todo sola así? Me di la vuelta, un poco avergonzado. Rafael estaba de pie en la puerta, con la camisa arremangada y una botellita de agua en la mano. Solo cuando la tripulación llega tarde y la novia quiere todo listo. Para ayer, respondí medio riendo. Caminó hacia mí, tomó el otro extremo de la caja y lo dejó a un lado con facilidad. No deberías cargar esto sola. Es pesada, es parte del trabajo, dije. No debería ser así, respondió, mirándome a los ojos un segundo más de lo habitual. El silencio que siguió fue incómodamente íntimo. Fingí buscar algo en la lista de materiales para animar el ambiente. Pero entonces continuó. ¿Puedo preguntarte algo, Ana Clara? Por supuesto. ¿De verdad crees en eso del matrimonio? Eso me tomó por sorpresa. Lo miré, tratando de entender su tono. Creo. No cualquier matrimonio, sino los que se basan en la verdad, ¿sabes? Que tienen conexión. Él asintió, como si se tragara una respuesta. ¿Y tú? ¿Te vas a casar por amor? No pude evitar la pregunta. Él se rió. Pero era una risa triste. Supongo que estoy tratando de convencerme de que lo es. No supe qué decir. Se me encogió el corazón. Ese hombre estaba a punto de casarse. Pero allí, en ese almacén oscuro, lleno de polvo y cajas de flores, parecía más perdido que nunca. Lo siento, no debería haber dicho eso, dijo después, mirando hacia otro lado. Está bien, a veces es bueno desahogarse con alguien que no tiene nada que ver con la historia. Sonrió levemente. Creo que tienes más que ver con esto de lo que crees. Y con esa frase, se dio la espalda y salió del almacén, dejándome allí, inmóvil. Con el corazón acelerado, fue ese día que me di cuenta que esta historia no era solo un contrato más, había algo pasando, y por mucho que quisiera negarlo, ya no era solo la decoradora. Después de aquella conversación en el almacén, algo cambió entre nosotros. No hablamos de lo sucedido, por supuesto. Seguimos actuando como profesionales. Pero había algo diferente en nuestra mirada. Una preocupación que no existía antes. Noté cómo me observaba en silencio mientras le explicaba un proyecto a Camila. Cómo se me acercaba sutilmente cuando pasábamos por el mismo pasillo estrecho. ¿Y yo? También me perdí en esto. Intenté convencerme de que era solo admiración. Que estaba abrumado y necesitaba hablar con alguien neutral. Pero en el fondo, sabía que estaba yendo demasiado lejos. Un día llovió mucho y la reunión con los proveedores se retrasó. Camila no apareció. Hubo un problema inesperado en su oficina. Me quedé sola esperando en el salón hasta que llegó Rafael, empapado y sin paraguas. ¿Sigues aquí?, preguntó sorprendido. Estaba esperando a los floristas. Pero no creo que vengan. ¿Quieres que te lleve? La pregunta quedó en el aire por un segundo demasiado largo. Dudé, solo si no es molestia. Nunca lo sería, respondió simplemente. En el coche, el silencio entre nosotros era cómodo, y eso me asustó. Porque el silencio entre dos personas suele decir mucho. Me preguntó sobre mi vida. ¿Dónde vivía? Si tenía familia. Si alguna vez me había casado. Me reí. Ni siquiera me he acercado. Pareces alguien hecho para el amor, dijo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Y tú?, pregunté. ¿Alguna vez has amado a alguien de verdad? Tardó un tiempo en responder. Creo que sí. Pero hoy ya no estoy seguro. Cuando aparcó el coche frente a mi edificio, nos quedamos en silencio unos segundos, mirando al frente. Como si ninguno de los dos supiera cómo terminar aquella escena. Gracias por traerme, dije con la mano ya en el pomo de la puerta. Ana. Dijo mi nombre en un tono que me destrozó por dentro. Me di la vuelta, me miró a los ojos. Profundos. Intensos. Pero no dijo nada. Él simplemente sacudió la cabeza, como si estuviera desechando un impulso. Salí del coche con el corazón latiéndole con fuerza, y en ese momento lo supe. Me estaba enamorando, para un hombre comprometido, para un novio, para el prometido de mi cliente, y aunque intenté luchar contra ello, el sentimiento crecía más rápido de lo que podía controlar. Lo intenté, juro que lo intenté. Pasé días cuidándome, distanciándome, evitando cualquier contacto que no fuera el necesario. Llegué tarde a las reuniones, me fui temprano, envié mensajes secos, concisos y profesionales. Intenté borrar cualquier rastro de emoción de mi voz, de mi mirada,
Incluso de los detalles de la decoración que creé, porque por más que gritaba mi corazón, mi conciencia gritaba más fuerte. Él se va a casar. Estás confundiendo las cosas. Eso no está bien. Pero aún así, todo en él parecía atraerme, la forma en que prestaba atención cuando hablaba, como supo el momento exacto para preguntarme si estaba bien, Cuando pasó a mi lado y dejó ese silencio lleno de significado en el aire, era como si estuviéramos atrapados en una burbuja invisible que solo nosotros dos podíamos ver y ninguno tenía el coraje de romperla. Hubo un día en que casi dejé de trabajar. Estaba sentada en mi estudio, con los ojos ardiendo y el corazón dolido. Sabía que no podía más. Que cada día con él era como sumergirme en un mar que solo tenía una dirección, hundirse. Le escribí un mensaje a Camila diciéndole que no podía continuar. Estuve varios minutos con el dedo en el botón de enviar, y fue en ese preciso instante que sonó el celular. Era él, Rafael, respondí en voz baja. ¿Estás bien?, preguntó directamente. Silencio. No, no lo es. Lo sentí, esta frase me destrozó. Porque nadie sentía cuando yo no estaba bien. Siempre se me daba bien disimularlo. Siempre fui la fuerte. La que resuelve las cosas. La que puede con todo, pero él vio a través. Ana, escúchame, dijo. No sé qué pasa. Pero hay algo ahí. Y yo también estoy intentando luchar contra ello. Cada vez es más difícil, respiré hondo. Cerré los ojos. Quería gritar. Quería salir corriendo. Quería decirle que estaba loco, pero no pude, porque era verdad, porque yo sentí lo mismo. Esto no debería estar pasando, susurré, pero está bien. Y fue en ese momento que me di cuenta, ya no tenía el control, el sentimiento ya se había apoderado de mí por completo, y aún sabiendo el tamaño del abismo que nos espera, una parte de mí quería saltar. Después de esa llamada, nada volvió a la normalidad. Con cada nuevo encuentro, el silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra, y la mirada. Esa mirada, Rafael ya no lo ocultaba, a él no le importaba parecer neutral. Durante las reuniones con Camila, su mirada siempre me encontraba. E incluso cuando hablaba con entusiasmo de las flores o las servilletas personalizadas, sentía que estaba ahí. Para mí hubo un día, durante la visita técnica al espacio de la ceremonia, que estuvimos solos unos minutos, el equipo estaba ajustando las luces del jardín, Camila estaba hablando por teléfono al otro lado de la habitación. Y los dos caminábamos en silencio entre los bancos de madera que había elegido. Este lugar parece mágico, ¿verdad?, comenté, solo por decir algo. Él me miró. Creo que lo que hace que un lugar sea mágico es quien está allí. Me congelé. Mi corazón latía más rápido. Rafael, dime algo. Ana se acercó un poco más. Si no estuviera comprometido, si solo fuera un chico normal y libre que te conoció por casualidad, ¿me darías una oportunidad? Mi mundo se detuvo, no sabía qué responder. No eres un tipo cualquiera, Rafael, dije, intentando mantener la sensatez. Eres el prometido de mi cliente. Esto no puede pasar. Él respiró profundamente, pero ya está sucediendo. Esa frase me golpeó como un golpe en el pecho, y antes de que pudiera decir nada, oímos pasos. Camila se acercaba, se alejó rápidamente, como si nada hubiera pasado, pero había sucedido. Ese momento, esa pregunta, esa mirada, fue la primera vez que lo admitió, que lo que estábamos viviendo no estaba solo en mi cabeza, y también fue el principio del fin de mi paz. Era tarde por la tarde, había ido al lugar de la boda para comprobar la llegada de las últimas piezas de decoración, faroles colgantes, velas flotantes, telas blancas que se atarían a los árboles del jardín. Estaba solo. O al menos eso creía. Me arrodillé para ajustar la posición de algunas velas a lo largo del camino de la ceremonia, concentrado en alinear las filas, cuando escuché pasos que se acercaban. Detrás de mí, me giré rápidamente, asustado. Era Rafael. Lo siento. No quise asustarte. Está bien, respondí, colocando la última vela en su lugar. Se quedó quieto por un segundo, observándome en silencio. ¿Tienes idea de lo hermosa que eres cuando estás concentrada? Me quedé congelado. Rafael, no digas eso. ¿Por qué? Porque no puedo oír. Caminó lentamente hacia mí. El cielo a sus espaldas empezaba a cambiar de color, tiñéndose de tonos anaranjados y dorados. Todo parecía demasiado silencioso. Casi irreal. ¿Puedes fingir que no sientes nada, Ana? Cerré los ojos. No se trata de lo que siento. Se trata de lo que está bien. Se acercó. Podía sentir su respiración, así que dime que no lo sientes.
Mírame a los ojos y dime que nada de esto es real. Abrí los ojos, él estaba allí. A centímetros de mí, me faltaba la respiración. Todo mi cuerpo temblaba, quería decir. Quería mentir, pero no pude. Lentamente levantó la mano y tocó mi cara con las yemas de los dedos. Fue un toque suave. Pero sentí como si me hubiera tocado. Por dentro, instintivamente puse mi mano sobre la suya. Nuestros dedos se entrelazaron por un instante, fue solo un segundo, pero me bastó para saber que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Entonces, escuchamos que alguien lo llamaba por su nombre, a voz de Camila. Él inmediatamente retrocedió, él soltó mi mano, y se fue, sin decir nada. Me quedé allí, arrodillada entre las velas y las flores, con el corazón roto, dividido entre dos sentimientos que nunca debieron coexistir, amor y culpa, pero lo que ya estaba en movimiento, ya no se podía detener. Después de ese casi roce, no dormí durante 2 noches seguidas. Reviví la escena en mi cabeza como una película sin pausa, la forma en que me miraba, la calidez de su mano, su voz baja diciendo, dime que no lo sientes. Pero sobre todo, lo que me consumió fue la imagen de Camila, la novia, soñando. Entrando poco después al salón, sonriendo, hablando emocionada de las invitaciones, sin saber que su prometido casi había besado a otra mujer, me sentí sucio. Débil, y lo peor, no era ella quien estaba rompiendo la confianza, era, al día siguiente escribí mi carta de desistimiento. Formal, directa. Dije que tenía problemas personales y que no podía continuar hasta la boda. Rafael me envió un mensaje minutos después, Ana, ¿haces esto por lo de ayer? No respondí, él llamó. Lo dejé sonar, luego vino un audio, ¿quieres fingir que no pasó nada? Está bien. Pero no me saques de tu vida sin que lo entienda. Crees que solo es culpa, pero yo estoy aquí preguntándome en qué momento dejé de amar a Camila y empecé a esperarte. Escuché el audio, y lloré como hacía tiempo que no lloraba, porque era verdad. Porque aunque intenté huir, una parte de mí ansiaba oírlo desesperadamente, pero aún así, me obligué a alejarme, no respondí. No fui a las reuniones. Dejé que el asistente se encargara de la finalización, me enterré en el trabajo de otros clientes, de otros matrimonios que no me causaban dolor, pensé que el tiempo lo borraría, creí que bastaría con desaparecer, pero luego recibí un mensaje de Camila, amigo, has estado desaparecido. Te extrañé ayer. Rafael dijo que tenías un problema, ¿estás bien? Quería enseñarte los nuevos recuerdos, eso me destruyó por dentro, ella confió en mí, él me llamó amigo, y yo estaba enamorada del hombre al que ella llamaba, el amor de mi vida. Fue ese día que me miré al espejo y dije en voz alta, él terminó. Pero lo que aún no sabía, este final forzado fue solo el comienzo del caos. 3 semanas, ese fue el tiempo que logré mantener la distancia, 3 semanas fingiendo que estaba bien. 3 semanas ignorando mensajes, rechazando llamadas, rechazando sentimientos, hasta que un día, Camila me envió una invitación, esta noche tendremos nuestra cena de ensayo en el salón de baile. Tenía muchas ganas de que vinieras, Ana. Lo hiciste todo con tanto cariño que mereces verlo cobrar vida. Va a ser un momento ligero, relajado, nada formal, por favor, ven. Leí el mensaje y mi corazón se congeló, una parte de mí quería borrarlo. Fingir que no lo vi, pero la otra parte, la parte que aún respiraba dentro de él, sabía que era demasiado tarde para huir, respiré hondo. Me preparé con calma. Me puse ropa discreta pero bonita. Como quien intenta esconderse, pero en secreto espera hacerse notar. Cuando llegué al salón, el lugar era precioso. Los faroles que había elegido colgaban del techo como estrellas, y el jardín estaba iluminado con velas y sonrisas. Caminaba lentamente entre las mesas cuando lo vi. Rafael, de traje, pero con una corbata extraña. Sus ojos recorrieron la habitación, inquietos, hasta que se encontraron con los míos, y se detuvieron, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio. Por unos segundos, no existió nadie más, él vino a mí, viniste, no pensé que sería justo desaparecer, respiró profundamente, luchando contra algo dentro de él. Estás preciosa. Sonreí, intentando mantener la armadura puesta. Rafael, por favor, no empieces. No puedo fingir. No después de todo. Lo intenté. Lo juro. Pero cada día que te alejabas, más me daba cuenta de que eras tú. Se me hizo un nudo en la garganta. No hagas eso, Camila. Camila siente que algo ha cambiado. Es inteligente. Simplemente no sabe qué es. Nos quedamos allí, cara a cara.
atrapados en una encrucijada, y fue entonces cuando uno de los organizadores del evento se acercó y dijo: Ana, el proyector no funciona y el personal dijo que quizás podrías ayudarnos. Respiré aliviado por la interrupción. Pero también derrotado, Rafael sonrió débilmente. La vida encuentra caminos, ¿no? Me alejé sin decir nada, pero por dentro, ya lo sabía, esa historia aún no había terminado, y por mucho que quería huir, el destino no permitió que eso sucediera. La cena de ensayo terminó con risas, brindis y elogios por la decoración. Todos parecían felices. Todos, excepto ella. Camila sonrió todo el tiempo, pero no era la misma sonrisa que antes, había algo en sus ojos. Un brillo cansado. Una silenciosa incomodidad. A última hora de la tarde, ella vino a verme. ¿Puedo hacerte una pregunta rara? Por supuesto. ¿Tú y Rafael se conocían antes? Eso me dio frío hasta los huesos. ¿Antes? No, solo aquí, en el proyecto. Ella asintió, mirando el vaso que tenía en las manos. Es que lo he estado sintiendo distante. Y cuando te mira, siento que hay algo ahí. No puedo explicarlo. Se me secó la garganta. Camila, estás nerviosa por la boda. Es normal que veamos cosas donde no las hay. Ella se rió torpemente. Sí. Quizás. Lo siento. Es que lo quiero muchísimo, ¿sabes? Y supongo que tengo miedo. Quería desaparecer. En ese momento cualquier cosa que dijera sería cruel, porque en el fondo no estaba equivocada. Ella estaba sintiendo, y yo estaba haciendo trampa. Cuando nos despedimos esa noche, ella me abrazó fuerte. Gracias por todo, Ana. De verdad. Si algún día tengo una hija, le diré que la decoración de mi boda la hizo la mujer más talentosa que he conocido. Sonreí. Pero fue la sonrisa más triste de mi vida, porque en ese abrazo, comprendí que estaba a punto de destruirla, y aún así, no podía volver atrás. Era la víspera de la boda, todo estaba listo. Las flores habían llegado, las sillas estaban en su lugar, las luces estaban listas y la mesa del pastel parecía sacada de un cuento de hadas. Debería estar complacido. Aliviado, pero dentro de mí, todo se estaba desmoronando. A última hora de la tarde fui al salón para un último chequeo. Cuando entré, vi a Rafael allí. Solo. Sentado en el último banco de la fila de la ceremonia, él me vio y me hizo una señal para que me acercara. Dudé. Pero fui, me senté a su lado. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Luego dijo: ¿sabes qué es una locura? Estoy a un día de casarme, y lo único que puedo pensar es: ¿cómo dejé que esto pasara? Cerré los ojos. Mañana te casarás con una mujer increíble, Rafael. Que te ama. Que cree en ti, lo sé. Y eso es precisamente lo que me destroza. Se giró para mirarme, porque yo también lo creía. Hasta que te conocí, mi corazón se aceleró. No digas eso. ¿Por qué no? ¿Por qué seguir fingiendo? ¿Por qué seguir cargando con la culpa si lo que siento por ti no está mal? Simplemente pasó. Él sostuvo mi mano. Ana, estoy enamorado de ti. De verdad. Y pase lo que pase mañana, eso no cambiará. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. No puedes decirme eso ahora. Esperé demasiado. Fingí demasiado. Mañana, cuando la vea en el altar, estaré mintiendo. Y no quiero mentir en el día más importante de su vida. No sabía qué decir. Luego se acercó, lentamente, apoyó su frente contra la mía. Dame una razón para seguir adelante con este matrimonio. Solo una. Cerré los ojos y dije lo único que gritaba mi corazón: te amo. El mundo se detuvo, presionó sus labios contra los míos, y allí, en ese beso silencioso, en la habitación vacía, un día antes del sí, quiero, todo salió a la luz. Ya no era un secreto, ya no había dudas, fue amor prohibido. Confundido, pero real, y ahora, ya no había vuelta atrás. El día amaneció. Soleado, el cielo era de un azul absurdo. Las flores eran perfectas. El lugar estaba impecable. Todo conspiraba para una boda de revista, y sin embargo, algo había en el aire, una tensión invisible. Una pausa entre latidos. Me quedé detrás de escena. Camila llegó radiante, con un vestido de encaje, un velo largo y una sonrisa capaz de iluminar cualquier estancia. El equipo la rodeó. Maquilladora, peluquera, personal de ceremonias. Todos estaban eufóricos, excepto yo. Por dentro estaba hecho pedazos. Me escondí en la parte de atrás, intentando mantener la distancia. Pero un asistente corrió hacia mí, nervioso. Ana. Te necesitamos en la entrada. El novio,
ha desaparecido. Mi corazón se detuvo. Yo fui allí, y allí estaba Rafael, de pie, mirando el jardín. Solo, cuando me vio, respiró profundamente. No puedo hacerlo, Ana. Tienes que decidir. Ahora, se giró hacia mí. Tenía los ojos rojos. Lo he decidido. No me casaré. Tragué saliva con fuerza. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Es la primera vez en meses que lo hago. De repente, oímos pasos apresurados. Era Camila, vestida de novia. Corriendo hacia nosotros, Rafael. ¿Qué pasa? Él la miró, y allí, todo se rompió. Camila, no te mereces esto. No mereces un esposo que no esté completo. Que te ame con respeto, pero no con el corazón. Yo, me enamoré de otra persona. Su rostro se congeló. OMS. El silencio entre nosotros fue respuesta suficiente. Ella me miró. ¿Tú? Intenté negarlo, pero no pude. Ella cerró los ojos por un segundo. Al abrirlo, sintió dolor. Pero también una inmensa dignidad. Podrías habérmelo dicho antes. Habría sufrido. Pero no me habría sentido engañado. Ninguno de nosotros pudo decir nada. Camila respiró profundamente. Cancela la boda. Ya. Y sal de mi vida, Rafael. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta, y se fue, con el vestido blanco ondeando detrás de ella, como una flor llevada por el viento. Después de ese día, la sala quedó en silencio. Las flores seguían allí. Las sillas seguían alineadas. La mesa del pastel estaba intacta, pero la boda no se realizó. Lo que pasó fue una despedida. Silenciosa, amarga, sin aplausos. Rafael intentó buscarme en los días siguientes. Él envió mensajes. Él llamó, pero yo desaparecí. No podría vivir con el dolor que causamos. Camila me bloqueó en todo. Algunos amigos en común dejaron de hablarme, y dentro de mí ya no sabía si eso era amor o ruina. Me mudé a otra ciudad, acepté proyectos fuera, me escondí detrás de paisajes y obras que no me recordaban compartir. Durante meses no escuché tu voz, pero cada noche escuchaba nuestro silencio, esa clase de ausencia que no ocupa espacio, pero pesa como plomo. Llegó el anhelo. Luego, la duda. Pero también esperó, o el amor que desmorona un altar, también se desmorona con el tiempo. No hubo respuesta hasta el día que recibí un paquete en casa, una pequeña caja, con una nota. Para ti, que me enseñaste que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero. Dentro había una flor seca de la decoración de nuestro último proyecto, y una tarjeta con solo una dirección, no más palabras, solo una invitación, y un posible nuevo comienzo. La dirección en la nota era un pequeño pueblo en el interior, un lugar que no conocía. Una ciudad sencilla y tranquila, con calles de piedra y árboles centenarios. Dudé durante días, pero al final, el corazón ganó. Me subí al coche y conduje durante horas. Sin saber qué esperar. Sin saber si él realmente estaría allí. Cuando llegué, el sol se ponía. El cielo estaba anaranjado. Seguí la casa indicada, una pequeña cabaña, con ventanas de madera y un jardín improvisado en la entrada. Toqué el timbre, y entonces abrió la puerta. Rafael, la misma mirada. La misma sonrisa torcida. Pero algo en él había cambiado. Él parecía en paz. Viniste. Me llamaste. Nos quedamos en silencio por unos segundos, hasta que dijo, pensé 1000 veces en buscarte. Pero sabía que no tenía sentido encontrarte si seguías huyendo. ¿Y ahora? Dio un paso adelante. Ahora, ya no tengo dudas. La vida me enseñó de la peor manera que cuando encontramos el amor verdadero, no podemos dejarlo escapar. Aunque cueste todo, sufriste. Más de lo que imaginé. Pero también crecí. Me encontré a mí misma. Y comprendí que no se puede amar a medias. Extendió la mano. No quiero prometerte finales perfectos. Pero sí quiero prometerte verdades. Decisiones. Y presencia. Todos los días, te agarré la mano. Nunca quise un cuento de hadas. Solo quería a alguien que decidiera quedarse. Incluso cuando fuera difícil. Entonces déjame quedarme. Y fue allí, al final de aquella tarde, en aquella casa olvidada por el mundo, que nos volvimos a encontrar, no como decorador y novio, pero como dos corazones que sobrevivieron al caos, y decidieron amarse de todos modos.